Hola nuevamente para todos los que siguen mi canal, continuando con la secuencia de videos sobre Data Science utilizando la plataforma Colab de Google. Hoy me voy a centrar principalmente en todo lo que es el muestreo de variables aleatorias y cómo este lenguaje nos puede facilitar el muestreo de dichas variables utilizando el método de Monte Carlo. Es importante mencionar que para el muestreo aleatorio de variables es importante entender cuatro conceptos básicos. El primero es el tamaño de la muestra. Es importante mencionar que nosotros podemos hacer la estimación de la media de una distribución de probabilidad de un conjunto de datos utilizando el concepto de esperanza matemática, que nos dice la estructura intrínseca que tienen los datos a partir del histograma de frecuencias. Y si yo hago un muestreo mucho más a profundidad y con una mayor cantidad de datos, entonces puedo lograr disminuir el error con respecto a la estimación de la media. Es importante mencionar también en este tema el digamos, el papel que juega el teorema de Chebyshev o la relación de Chebyshev, porque siempre habíamos estado acostumbrados al muestreo de la distribución normal y a saber exactamente que cuando estoy hablando de un intervalo de una desviación estándar, estoy hablando del que ahí se encuentra el 68% de los datos, cuando tengo dos desviaciones el 95% y cuando tengo tres desviaciones estoy hablando de aproximadamente el 99% de los datos, pero como mencioné anteriormente es una distribución normal. Uno de los objetivos fundamentales que nosotros tenemos en el tema de Data Science es no sesgarnos a una distribución en particular, sino que es descubrir la estructura intrínseca de las variables y que esa estructura intrínseca nos sirva a nosotros para solucionar cualquier tipo de problema en el tema o en el campo del Data Science. Particularmente, y continuando con el caso de estudio anterior, pues voy a hacer el muestreo de la variable aleatoria teniendo en cuenta la variable edad del caso de estudio o de los solicitantes de crédito que componen la base de datos de crédito para eh, para una entidad financiera virtual que hemos definido en el caso de estudio. Teniendo en cuenta la base de datos disponible para esta secuencia de videos, entonces lo que vamos a hacer para el muestreo de la variable aleatoria de la edad es que vamos a crear una nueva hoja y en esta nueva hoja entonces vamos a traernos la edad de los créditos aprobados. Me voy a traer la edad de los créditos negados. Voy a contar los datos. Listo, entonces los datos disponibles que tenemos para este muestreo son 400 datos. Vamos a mirar la confiabilidad teniendo el teorema de Chebyshev, vamos a mirar exactamente la confiabilidad que tenemos eh, en estos datos. Vamos a mirar el teorema de Chebyshev teniendo 400 datos. Recordemos entonces, según la presentación que nosotros teníamos anteriormente, que el teorema de Chebyshev se define como número de datos es igual, voy a colocar aquí número de datos, es igual a z, que es el número de varianzas al cuadrado, por el número, digamos que el porcentaje de datos que quiero que esté dentro de esa varianza y el error asociado con la estimación de la media. Entonces aquí tenemos, voy a asumir que los 400 datos están en 95%, suponiendo que la distribución de probabilidad es una distribución normal. Voy a suponer que a dos distribuciones, perdón, a dos desviaciones estándar van a estar el 95% de los datos. Entonces para esta fórmula yo necesito lo siguiente, necesito z, necesito p, necesito 1 menos p y voy a tener
una variable adicional que es el número de datos. Número de datos, y aquí voy a tener el error con respecto a la media que conocemos hasta ahora. Como nosotros queremos un 95% de los datos, como lo mostré en la presentación anteriormente, entonces voy a utilizar dos desviaciones estándar. P, voy a utilizar un punto 95% de los datos, el complemento de ese porcentaje de datos, porque cuando muestremos también los datos pueden estar por fuera de ese 95% en las colas de la distribución. Tenemos 400 datos y vamos a mirar entonces cuál es el error. Esto simplemente despejando acá ND, vamos a mirar entonces cómo nos queda. Por ejemplo, despejando el error. En este caso, entonces voy a colocar aquí la fórmula del error al cuadrado. Me va a quedar exactamente los mismos datos de arriba por P por 1 menos P dividido el número de datos. Entonces con eso vamos a obtener el error. Entonces, ¿cómo nos va a dar el error? Entonces el error va a ser igual a este valor al cuadrado por P por 1 menos P dividido el número de datos. Le doy Enter y mire el error que voy a tener con respecto a la estimación de la media con esta cantidad de datos y utilizando dos varianzas. Bueno, aquí me faltaría una cosa, simplemente a todo este término hay que sacarle la raíz porque eso está al cuadrado. Entonces teniendo la raíz y vamos a multiplicar esto por 100. Entonces miremos que voy a tener un error de 2,17%. Lo voy a colocar aquí porcentualmente. Yo lo coloco, lo voy a dejar sin multiplicarlo por 100 y lo coloco porcentualmente. Un error del 2%, del 2,2%. Si nosotros quisiéramos incrementar, digamos, digamos, o disminuir el error con respecto a la estimación de la media, pues yo pudiera aumentar eh, el número de datos. Entonces vamos a mirar cómo nos queda la fórmula. De aquí voy a arrastrar la fórmula y miremos que si muestreo a 1000 datos, entonces voy a tener un 1,38% de error con respecto a la estimación de la media. Todo esto sale de lo que se conoce como el teorema de Chebyshev y el tamaño de la muestra. Entonces recordemos que estos valores son número de varianzas. Coloco aquí el comentario. Entonces esto sería número de varianzas a considerar. Este sería probabilidad de encontrar unos datos a ese número de varianzas con respecto a la media. Esta es la probabilidad de encontrar un dato dentro de los límites que definen las varianzas. Aquí es el complemento del muestreo, porque el dato puede quedar muestreado en las colas. Entonces esto nos indica el complemento del muestreo. Esto nos indica que un dato puede ubicarse en las colas de la distribución, que no sé a priori cuál es. El número de datos y el error con respecto a la estimación de la media. Error de estimación de la media de acuerdo con el número de datos. Entonces miremos que ahí tenemos todos los comentarios y ya nos va a quedar entonces definido lo que queremos hacer acá. Muy bien.
Entonces, para comenzar con el proceso de muestreo, vamos a ir a construir el histograma de frecuencias para ya integrarnos entonces con el muestreo aleatorio y con la esperanza matemática. Voy a cortar estos datos de aquí, voy a dar control X y lo voy a poner. Voy a dejar yo más bien abro una columna que nos sirva para colocar todos los datos que requerimos para la estimación de la media, para el muestreo de la variable aleatoria. Para el muestreo de la media, entonces vamos a tener el máximo, vamos a tener el mínimo valor, vamos a establecer el rango, vamos a establecer el número de intervalos de muestreo y vamos a determinar delta de x o el tamaño de cada uno de los intervalos que va a configurar el histograma de frecuencias. Entonces busco el máximo de estos 400 datos que tengo disponibles, tengo el mínimo de estos 400 datos, tengo el rango, que es la diferencia entre el máximo y el mínimo, tengo el número de intervalos. Es importante que para cuando estemos trabajando con el método de Monte Carlo, es importante establecer que el histograma de frecuencias tenga 10 intervalos con el fin de evitar la explosión combinatoria de los datos con respecto a los límites. Entonces yo establezco unos límites muy bien definidos que lo único que hacen es tratar de generar las menores cifras decimales con respecto a los límites de cada uno de los intervalos que corresponden al histograma de frecuencias, y el tamaño de cada uno de los intervalos va a ser el rango dividido el número de intervalos. Muy bien, entonces para el histograma de frecuencias, entonces vamos a abrir 5 columnas, perdón, para ir colocando todos los datos que necesitamos. Entonces, lo primero, vamos a empezar a colocar los intervalos. Son 10 intervalos. Vamos a hablar del límite inferior, vamos a hablar del límite superior y el número de datos que va a componer cada uno de los intervalos. Es importante acá también colocar primero marca de clase y número de datos. A medida que nos vayan apareciendo más columnas, pues vamos desplazando lo que hicimos inicialmente. Vamos a muestrear a 1000 datos. Entonces el límite inferior debe corresponder con este mínimo y le voy a dar F4 para que esto se quede quieto. El límite superior va a ser este valor más el tamaño de cada uno de los intervalos. En este caso le voy a dar F4. Y entonces el límite inferior va a ser igual al límite superior de acá. Y arrastro para acá para que le sume el 5.4. Bueno, este valor de acá, recordemos entonces, este valor de acá es el valor de enseguida más el delta de x. Entonces miremos acá que para esto tengo que fijar este delta de x, este de 6. Le voy a dar F4 y le doy Enter. Entonces si yo ya la estiro, ya voy a tener entonces todos los intervalos. Miremos que si yo arrastro todas estas columnas, al final lo que me voy a encontrar es con el valor máximo. El valor máximo de nuestra distribución. Vamos a contar el número, vamos a sacar la marca de clase, que es el dato central que nos va a servir a nosotros para el muestreo, que va a ser este valor más este valor. Esto lo explico pues para poder automatizar o entender el proceso, para poderlo automatizar directamente en Python. En Python van a ser unas líneas muy reducidas de código, pero si uno no entiende lo que estamos haciendo internamente en el método de Monte Carlo, pues no vamos a entender claramente el código porque va a estar muy comprimido. Entonces tenemos las marcas de clase y vamos a determinar el número de datos o el peso de cada una de esas marcas de clase sobre la estimación del valor esperado o el valor proyectado
de la media poblacional. Entonces aquí sería, vamos a buscar entonces el número de datos por cada uno de los intervalos. Para calcular el número de datos, entonces vamos a contar puntos y conjunto. En este tema vamos a seleccionar el rango de criterios. Le voy a dar F4 para que los datos se queden quietos. Le voy a colocar como criterio el límite inferior los datos que son mayores a este límite. Vuelvo y selecciono el rango de criterios. Para colocar la restricción del límite superior le doy F4 y le doy que sea menor al límite superior. Menor al límite superior, que sería H2. Lo cierro y le doy Enter. Entonces arrastro aquí, ya sabemos el número de datos que va a haber por cada uno de los intervalos. Es importante saber cuál es la probabilidad de que un dato caiga, cuando yo lo muestré, cuál es la probabilidad de que un dato caiga en cada uno de esos intervalos. Entonces lo primero que vamos a hacer acá es, vamos a calcular la suma de los datos. Dentro de la suma de los datos tomo todos estos datos que tengo disponibles. Son 399, eran 400. Lo único que me falta acá es colocar a este intervalo un menor o igual. Para que nos dé 400, ahora la probabilidad entonces sería, lo que pasa es que cuando hice, como dividí por 10, entonces me da exacto el número máximo. Entonces cuando yo coloco la restricción para el último intervalo no me incluye el último valor, entonces simplemente le coloqué menor o igual. Aquí entonces dentro de la probabilidad sería el dato dividido los 400 que tengo aquí abajo y le voy a dar F4. Entonces ya tengo cada uno el peso de cada uno de los intervalos. Es importante que cuando hablamos con el método de Monte Carlo, si yo inserto este gráfico, vamos a mirar que esto simula una ruleta. La ruleta pues que uno juega en los casinos. Si uno pusiera a girar esa ruleta como giran en los casinos, pues uno le apuntaría a los pedazos que tienen más datos o a los pedazos más grandes, y eso es lo que uno quiere con el método de Monte Carlo, que el muestreo refleje exactamente la estructura intrínseca de la variable y que nos permita a nosotros a largo plazo pues estimar la esperanza matemática de la variable. Entonces le doy aquí insertar y voy a colocar la probabilidad acumulada. La probabilidad acumulada entonces arranca en 0 y le voy a ir sumando los datos anteriores, este más este de acá. Mire que la probabilidad acumulada lo que me indica es los pedazos de torta que le va a tocar a cada uno de los intervalos. Mire que eso va de 0 a 1. Entonces ya con esta estructura de datos dentro de la probabilidad acumulada, entonces vamos a empezar a hacer el muestreo de los datos. Hice una reconfiguración de la hoja para que no me quedaran a este lado las fórmulas del teorema de Chebyshev y el tamaño de la muestra. Entonces lo primero que nos vamos a traer acá es la marca de clase. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo primero es que vamos a muestrear los límites para cada uno de los intervalos. No va a traer la marca de clase, sino el límite inferior. Entonces lo primero que vamos a hacer es muestrear el límite inferior. Entonces simplemente vamos a poner a girar esa ruleta y vamos a mirar la bolita en qué límite inferior o en qué intervalo nos cae, y una de las formas representativas es el límite inferior. Arrastro el límite inferior, muy bien, y lo primero que vamos a hacer es el muestreo de límite, el muestreo M1, así lo vamos a llamar, y este se conoce como el muestreo de límite. Le voy a colocar aquí el nuevo comentario. Esto se llama el muestreo de límite. Esto me permite identificar en qué intervalo cae la bolita en la ruleta. Lo que pasa es que como tiene espacios dependiente del tamaño o el número de datos que hay en cada intervalo, entonces no es tan fácil como tirar la bolita en un casino. Entonces para este muestreo lo primero que vamos a hacer es generar un aleatorio cualquiera, un aleatorio uniforme. Por ahora solamente voy a generar unos pocos
Y lo primero que le voy a decir es el muestreo del intervalo. Lo voy a colocar MLI, el muestreo del intervalo. Entonces voy a preguntarme, este valor que tengo aquí, ¿en qué parte de esta probabilidad acumulada está? Por ejemplo, punto 49 está entre estos dos, entre el intervalo 5 y 6, entonces me traigo como dato representativo el 42.6. Vamos a utilizar la función buscar B. Vamos a decir que el valor buscado es este que tengo acá. ¿Dónde lo voy a buscar? Lo voy a buscar en estas dos matrices. Le doy F4, le doy punto y coma, y teniendo ya entonces ese valor le digo que me traiga el dato que se encuentra en la segunda columna, que son los límites inferiores, cierro y le doy enter. Entonces miremos que ya yo puedo muestrear el límite inferior. Si yo muestreara a 1000 datos, hiciera el muestreo para 1000 datos, entonces ¿qué pasaría? Pues me traería solamente los límites inferiores y no habría ninguna granularidad ni ninguna variedad en los datos que quiero muestrear. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a hacer un muestreo de intervalo para tratar de buscar un dato dentro de cada uno de los intervalos. Si yo ya sé cuál es el límite inferior y yo ya sé cuál es el tamaño de intervalo, entonces puedo muestrear un dato dentro de cada intervalo. Entonces el muestreo M2, este se va a llamar el muestreo. Este se va a llamar el muestreo de intervalo. Este muestreo de intervalo nos permite elegir de manera aleatoria un dato dentro del intervalo. Recordemos que uno de los elementos representativos del intervalo es el límite inferior. Entonces nosotros el límite inferior más delta de x por un intervalo para que no se salga del límite superior de cada uno de los intervalos que hemos identificado en el primer muestreo. Entonces para este muestreo voy a generar un segundo aleatorio. Este aleatorio también va a ser uniforme. Selecciono el muestreo aleatorio y ahorita sí voy a sacar el dato de la variable o la edad muestreada. Le voy a colocar sampling edad. Entonces ya teniendo la muestreada, entonces simplemente lo que voy a hacer es esto. A este límite inferior le voy a sumar el delta de x, que es el tamaño de cada uno de los intervalos. Le voy a dar F4 para que se me quede quieto, multiplicado por este valor de muestreo del intervalo. Entonces mire cómo hacemos el método de Monte Carlo en dos fases. Primero un muestreo de límite y luego un muestreo de intervalo. Entonces ahora sí voy a sacar unas edades que van a tener una mayor granularidad. Yo pudiera tener estas edades hasta con un decimal, para que eso me indique el mes de la persona. Eso sin pérdida de generalidad, eso me podía indicar el mes, los años y los meses pues, de la edad de la persona. Entonces esto lo puedo arrastrar, que nos habíamos comprometido con un muestreo a 1000 datos. Simplemente es arrastrarlo hasta que lleguemos a los 1000 datos y con esto entonces ya tenemos, digamos, el procedimiento para el muestreo de Monte Carlo. Espero hasta que llegue a los 1000 datos. 1000. Si son más no hay ningún problema. Aquí vamos a llegar hasta 1001, que es la cantidad de datos que queremos muestrear. Entonces miremos cómo funciona el método de Monte Carlo, cómo es de fácil trabajar con el método de Monte Carlo, teniendo en cuenta un número aleatorio de límite y un número aleatorio de intervalo. Este se llama muestreo 2 o muestreo de intervalo. Entonces vamos a llevar este mismo procedimiento a la plataforma de Google Colab. Entonces para llevar a cabo el proceso de el método de Monte Carlo utilizando la plataforma Colab de Google, es importante que usted cree su cuenta en Gmail. Yo tengo una cuenta pues profesional particular, y ya vaya a esta dirección de donde está la plataforma Colab. Lo más importante acá, donde están todos los archivos. Si yo me voy a estas dos bolitas que hay aquí arriba, entonces me voy a encontrar todo lo que hemos venido desarrollando hasta ahora.
Pues hasta ahora solamente tenemos un análisis exploratorio y en ese análisis exploratorio voy a desarrollarlo del método de Monte Carlo, aprovechando muchas cosas de las que ya tengo programadas ahí. Recordemos que estos son una serie de documentos que el modelo tiene para, para que guarde el historial de lo que uno viene haciendo a lo largo de todos estos videos, a lo largo de un proceso de formación. Es importante tener en cuenta y buscar la carpeta donde vamos a ubicar los datos que necesitamos. Aquí está la carpeta Content. Miremos que yo en este momento ya tengo el archivo de referencia que hemos utilizado para esta secuencia de videos ya cargado. Si usted lo requiere cargar, entonces simplemente le da doble clic acá y aquí está la opción de subir y busque el archivo de referencia para este video. Entonces yo voy a crear un código adicional, voy a colocar un texto aquí adicional, lo voy a colocar aquí en el intermedio, lo voy a llamar aquí el 11, lo voy a llamar muestreo aleatorio, muestreo de variables aleatorias, y voy a colocar aquí método de Monte Carlo. Entonces para ya cuando estamos trabajando aquí, bueno, también tengo que crear un código, voy a adicionar aquí un código, lo voy a bajar para que quede luego del título. Entonces lo primero que nosotros vamos a aprovechar es lo que ya tenemos, que es la carga del archivo de Excel. Entonces simplemente le doy aquí play y él ya me carga el número de datos que tengo, pero tengamos en cuenta algo, que él me está llamando solamente la hoja 0. Recordemos que ese archivo de datos con el que hemos venido trabajando hasta ahora tiene dos hojas. Aquí las abro, tiene dos hojas, tiene créditos aprobados, tiene créditos negados, y voy a correr para acá esta tercera hoja, pero la ideal son estas dos. Entonces esta es la hoja 0 y esta es la hoja 1 que tenemos que tener en cuenta. Ya en este punto, entonces lo que voy a hacer, ya cargado el archivo de datos de riesgo crédito, entonces voy a crear la base de datos de créditos aprobados porque quiero muestrear la variable edad para los créditos aprobados y negados, por eso los tengo que colocar en un solo vector. Entonces le voy a decir que me traiga de la hoja 0, me traiga, entonces voy a copiar este mismo código de acá, le voy a decir control C, voy a colocar la hoja 0 y la hoja 1, entonces hoja 0, y voy a colocar también entonces la hoja número 1 para que me traiga los aprobados y los negados. Aquí primero estará la hoja 0 de los negados y estará la hoja 1 de los aprobados. Simplemente le doy play y me cercioro de que se hayan creado ya las dos variables. Es importante tener en cuenta entonces acá que cuando yo quiero llamar la edad, por ejemplo, voy a llamar la edad de los aprobados, entonces simplemente le voy a decir que la base de datos de créditos aprobados de la hoja 0, tráigame la edad. De la edad de los negados, entonces tráigame la base de datos de créditos negados. Aquí llamémosla aprobados 1, tráigame la edad. Aquí le hubiera podido cambiar los nombres, pero dejémoslos acá. Aquí pudiera ser negados. Aquí simplemente los dejamos los aprobados y aquí los negados. O podemos llamar base de datos crédito 1 y bases de crédito 0. Puedo quitar aquí estas dos cosas y puedo ejecutar el modelo nuevamente. Aquí lo más importante, si nosotros aquí le damos print, vamos a mirar la impresión del vector de la edad de los aprobados. Control Shift Enter para solamente ejecutar lo que necesito, y también puedo ver el print de la edad de los negados. Selecciono y le doy Control Shift Enter. Entonces mire que ya son 202 datos, tengo 400. Pero yo quiero colocar la edad en un solo vector. Entonces lo que voy a hacer es que para esto vamos a utilizar una biblioteca que nos sirve a nosotros para trabajar con vectores, que se va a llamar la biblioteca NumPy. Y vamos a decir que vamos a hacer una instancia NP. Con esta instancia NP, entonces lo que vamos a hacer es que la edad la vamos a colocar en un solo vector. Aquí vamos a utilizar una función que se llama concatenate. Esta función entonces lo que va a recibir van a ser los dos vectores.
y le voy a decir que me lo coloque en una sola columna. Le selecciono, le doy control shift enter, ya me crea la edad y lo puedo imprimir. Vamos a mirar entonces cómo nos queda el vector. El vector nos lo imprime completamente. Una de las cosas importantes es que necesitamos saber el tamaño que tiene el vector. Entonces vamos a darle print edad punto, que nos aparezca shape, lo podemos buscar acá, y esto nos va a decir qué tamaño tiene el vector. En este momento es un vector que tiene 400 filas y una sola columna. Entonces con ese vector es que vamos a desarrollar todo el proceso de muestreo aleatorio o el método de Monte Carlo. Entonces esta primera parte pues fue todo lo que era la preparación de los datos ya para el proceso de Monte Carlo. Coloquémosle aquí preparación de los datos y vamos a colocar entonces aquí abajo método de Monte Carlo. Lo primero que vamos a hacer para el método de Monte Carlo, entonces vamos a construir el histograma de frecuencias. Para esto vamos a utilizar una biblioteca que se llama Random para todo el muestreo. Lo primero que vamos a hacer entonces es que vamos a contar los datos y vamos a dividir los datos por intervalos de acuerdo con el histograma de frecuencias. Para esto nosotros contamos con una función histogram, que la pueden ver ahí en EP histogram, y aquí entonces vamos a colocar edad. Le vamos a dar inicio y le damos control al enter. Muy bien, entonces en count ¿qué hay? Vamos a mirar en count. Es importante preguntarle al sistema qué es lo que tiene en cada una de las variables. Le doy enter, miremos que en count vamos a mirar que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hay 10 intervalos y los datos que hay que en cada una de los límites. Aquí lo que vamos a tener es una marca de clase. Entonces le doy control enter y miremos que aquí están las marcas de clase de cada uno de los intervalos. Está el valor mínimo y está el valor máximo de cada uno de los intervalos. Voy a borrar todo esto aquí arriba para que nos dé un poco más de espacio de visualización en todo lo que estamos haciendo con el método de Monte Carlo, que es lo importante y el objetivo que estamos persiguiendo en este momento. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear una variable que nos va a ir almacenando todos los datos que vamos muestreando. Esto va a tener entonces 1000 datos y una sola columna. Entonces ya tengo mis 1000 posiciones con un 0. Ya después las puedo visualizar, pero lo que nos interesa a nosotros es el muestreo. Para este muestreo, recordemos que nosotros necesitamos generar 1000 números aleatorios. Entonces yo voy a generar 1000 números aleatorios, uno para muestrear el límite inferior y uno para muestrear cada uno de los intervalos representados por el límite inferior. En este caso vamos a utilizar la marca de clase. Le voy a decir que me cree un for que tenga un rango de 1000. Le doy 2 puntos, le voy a decir que M1 sea igual a un random y que sea un random uniforme. O sea, el rango uniforme son valores. Yo le tengo que especificar que van a ser valores entre 0 y 1. Y le voy a decir el M random 2 también sea uniforme y que esté entre... bueno, como aquí el intervalo va a estar dado por la marca de clase, y recordemos que un intervalo completo mide delta de x. Entonces un intervalo puede ser lo siguiente. Voy a explicar esto acá. Por ejemplo, nosotros tenemos el límite inferior y el límite superior del intervalo es LI más delta de x. En la mitad se encuentra la marca de clase. Entonces, si yo tengo la marca de clase, si yo tengo el límite inferior, la marca de clase y el límite superior, entonces ¿qué va a pasar? Que yo a partir de la marca de clase puedo hacer lo siguiente. Puedo decir marca de clase menos delta de x, marca de clase y marca de clase más delta de x, pero a la mitad. Entonces miremos que ahí puedo armar también el intervalo. Lo puedo hacer como el anterior, tomando el límite inferior, pero aquí vamos a tomar la marca de clase porque eso fue lo que nos entregó el modelo de manera directa. Voy a ejecutar hasta acá este for,
Le voy a dar Control Shift Enter para mirar que sí esté bien todo. Bueno, aquí me faltó especificar el intervalo en el cual se va a mover el número, el delta de x, que va a ser entre -1 y 1. Era lo único que me faltaba, decirle el límite de los intervalos. Miremos que todo está correcto y él nos va generando 1000 números. Los podemos visualizar aquí también. Si yo le doy print M1 y le doy M2, entonces puedo visualizar los 1000 números aleatorios que me está generando el programa. Entonces listo, ya tenemos esos dos datos. Ahora lo más importante es identificar M1. M1 es el número aleatorio que me identifica en qué intervalo de la probabilidad acumulada se va a encontrar mi número aleatorio. Pero entonces la pregunta es, ¿yo cómo puedo calcular aquí la probabilidad acumulada? Para terminar de construir la tabla aquí, o que necesitamos la probabilidad acumulada, entonces lo que necesitamos aquí abajo en el muestreo es lo siguiente. Aquí abajo entonces nos falta, voy a quitar estas dos variables para que nos dé espacio de visualización. Entonces lo primero que le voy a dar es que nd, que va a ser el número de datos, le voy a dar que es un vector, un array, y de dónde me lo voy a traer. Entonces simplemente le voy a decir que me sume todos los datos del histograma de frecuencias. Eso fue lo primero que hicimos, la suma de todos los datos para poder encontrar las probabilidades. Las marcas de clase las voy a encontrar entonces en un array que va a estar determinado por la división, y vamos a tener la Cumulative Distribution Function como un array también, que va a tener en cuenta entonces, le voy a dar aquí una variable que llama CumSum. Es lo que me va a hacer es que me va a ir sumando de manera reiterativa los datos dividido por nd. Entonces miremos que aquí nos vamos a encontrar entonces con la distribución acumulada. Entonces voy a ejecutar estos tres datos, Control Shift Enter, miremos que todo esté perfecto, y le voy a dar print a la Cumulative Distribution Function para mirar entonces que si está entre 0 y 1 la probabilidad acumulada. Mírenlo, aquí está, teniendo en cuenta cada uno de los intervalos. Entonces ahora nos tenemos que preguntar en cuál de esos intervalos. Recordemos que este primer intervalo va entre 0 y 0,725, el otro va entre 0,725 y 0.195. Entonces necesitamos nosotros saber exactamente dónde cae el M1 dentro de ese intervalo de la probabilidad acumulada, o ese array determinado por la probabilidad acumulada. Entonces, cada vez que genero un número aleatorio M1, lo que voy a hacer es que lo voy a buscar dentro de la distribución acumulada. Lo primero voy a hacer un ensayo, voy a colocar un M0 en CDF. Entonces voy a mirar qué me muestra esto. Miremos que yo ya puedo utilizar for a listas o a vectores de manera directa. Si yo le doy Control Shift Enter, miremos que él me va a mostrar la probabilidad acumulada, y vamos a hacer el mismo proceso que hacíamos en Excel. Lo que pasa es que aquí lo vamos a hacer de manera más resumida en Python. Entonces lo primero que voy a hacer acá, y lo primero, voy a establecer un contador que cada vez que me genere un número aleatorio vaya contando una unidad. Esto es para ir almacenando la edad que vamos muestreando. Cada vez que yo genere un M sub 0, entonces lo primero que voy a hacer es lo siguiente. En este punto, en este punto voy a inicializar el contador. Cada vez que, este contador es para decir, cada vez que el número aleatorio caiga en un intervalo, entonces vaya contándome 1, porque ya estoy pronto a encontrar el valor de muestreo. Entonces le coloco switch, esto es igual a switch más 1 para que me vaya contando, y cada vez que me cuente, entonces va comparando y va haciendo lo siguiente. Si M1 es menor o igual a M0, entonces vamos a hacer un muestreo. ¿Cómo se hace el muestreo? Entonces, la edad muestreada, le voy a colocar aquí, le voy a colocar el valor i, porque estoy generando un número de muestreo. Cada vez, miremos que yo lo que hago aquí con este switch es que apenas encuentre el intervalo, él cuenta y busca cuál va a ser el intervalo SW.
y le digo que más delta de x, que ya lo tengo, lo debo de tener por allá arriba. Ahorita miramos quién es delta de x, ya teniendo este delta de x a la mitad, y si no lo tengo ya lo vamos a revisar, multiplicado por el segundo intervalo. Entonces mire cómo nos va quedando todo organizado, y aquí le puedo decir print edats y le voy a decir que me vaya mostrando cada vez que muestre el dato, me lo vaya mostrando. El delta de x, vamos a buscar dónde está el delta de x, todavía no sabemos quién es ese delta de x. Nos falta el delta de x, que va a ser igual a, voy a tomarle la marca de clase 2 menos la marca de clase 1, le doy control enter, miremos que, vamos a mirar cuánto es delta de x, que debe ser 5,4 o algo así. Entonces miremos que nos aparece 5,4 como lo habíamos encontrado en el Excel. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a muestrear todas estas variables. Entonces, ¿dónde voy? Puedo seleccionar todo esto, voy a seleccionar todo esto y vamos a mirar los muestreos como nos dan. Entonces miremos que aquí nos muestreó todas las edades, nos muestreó 1000 edades. 1000 edades. 1000 edades nos muestreó. Lo que veo es que estas edades están muy cercanas a 70. Vamos a mirar entonces cuál es el error que se tiene acá, porque todas las edades quedaron demasiado grandes en este caso. Uno de los errores que nos muestra este modelo es que nosotros no estamos rompiendo el ciclo. En el momento en que él se encasilla en uno de los intervalos, no estamos rompiendo el ciclo. Entonces, cuando él encuentre el aleatorio que nosotros queremos muestrear, entonces, o por ejemplo la bolita caiga en uno de los intervalos, entonces simplemente le vamos a decir break. Entonces en este momento vamos a mirar ya ahora cómo nos queda entonces el muestreo. Selecciono todo de aquí, le doy control shift enter y miremos entonces que ya nos va a muestrear, si bajo aquí con el mouse nos va a muestrear 1000 datos de la edad. Entonces miremos ya cómo tenemos el método de Monte Carlo organizado. Entonces miremos cómo fue el código. Digamos que el código fue un poco corto, entonces recopilo el código. Lo primero que hicimos entonces fue llamar el archivo de datos riesgo crédito, que hay que subirlo aquí a la carpeta content. Luego de acá entonces lo que hicimos fue llamar la base de datos de crédito aprobados la edad. Luego de la base de datos de créditos negados me traigo la edad, miremosla aquí, aprobados y negados la edad. Luego entonces creo un solo vector con la edad, creo el histograma, llamo el número de datos, la marca de clase, la probabilidad acumulada, busco el delta de x, creo un vector sampling o edad sampling que va a tener 1000 datos, inicialmente va a ser 0. Empiezo con el random, entonces genero un primer random entre 0 y 999, genero un random uniforme entre -1 y 1 para multiplicarlo por delta de x y que me sirva de pivote con respecto a la marca de clase. Este switch, inicio este switch y con este switch voy contando. Este switch lo que me va diciendo es que en el momento en que la bolita caiga en un intervalo, él me va a indicar en cuál intervalo cayó, por eso entonces este switch queda aquí como marca de clase. Muestreo la variable y le doy break cuando ya la bolita cae en un compartimiento de la distribución acumulada. En ese momento se frena la ejecución de la ruleta y ya se muestra la variable y se saca la variable muestreada. Entonces muchas gracias por participar de mi canal y por mirar este video, y hasta un nuevo video. Muchas gracias nuevamente.